Bueno, arranca, digo, esta conferencia que tan amablemente el compañero Juan como nos va a dar acerca de las pensiones. Como decíamos cuando lo anunciábamos en redes y en nuestra afiliación, es un tema que está muy candente y sobre el que deberíamos estar más pendientes de lo que estamos, dado que continuamente tenemos esa sensación de que todo está en peligro y todo el juego que se está haciendo con ella. Así que esperemos que la disfrutéis y paso a relatar un poquillo y a presentaros aquí al compañero Juan, es un maestro jubilado, estando como profesor en activo, fue miembro fundador de UTEA y secretario andaluz de prensa y organización. Participante en movimientos de pensiones desde el inicio de los mismos. Miembro de la Coordinadora de Jaén en defensa de las pensiones públicas. Miembro de la Comisión de Portavoces del MAP, Movimiento Andaluz en defensa de las pensiones públicas. También ha sido miembro del Grupo Coordinador de la Unidad de Acción Estatal de Movimientos Pensionistas, donde los portavoces del MAP van rotando anualmente. Y una vez presentado el conferenciante, pues arrancamos con la charla. Bueno, pues buenas tardes. Un gusto estar otra vez con el personal de UTEA. Yo estoy muy satisfecho de haber pertenecido a UTEA y presentar en principio el MAD, el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, está constituido por plataformas de diferentes localidades en todas las provincias de Andalucía. Yo en concreto pertenezco a la plataforma de Jaén. El MAD nació hace 5 años cuando surgieron las concentraciones en protesta por la subida del 0,25%. Y aparte de las reivindicaciones andaluzas relativas, por ejemplo, a las pensiones no contributivas que tiene que gestionar el gobierno andaluz se gestionen a tiempo porque se han llevado un retraso y demás, pues también forma parte de la unidad de acción estatal, que además surgió iniciativa del movimiento andaluz, la iniciativa nuestra que agrupa a COESPE, a Oficial, a Unidad COESPE, al movimiento gallego, al movimiento vasco, a SJUBI 40, que es la asociación de jubilados que se jubilaron antes de los 65 años, y a otras plataformas diferentes. Bueno, la charla, ¿de qué va esta charla en principio? Pues esta charla va a comentar primero las pensiones que tenemos, el ataque que sufren las pensiones públicas, que está muy bien organizado, los argumentos que plantean y cómo podemos contrarrestar esos argumentos, las reformas que han tenido las pensiones en España y cómo está la situación actual, las medidas del actual gobierno. Bueno, las pensiones en España las pensiones, podemos distinguir como 3 ámbitos. Las pensiones de seguridad social son las pensiones contributivas, son aquellas a las que hemos contribuido mientras trabajamos pagando nuestras cotizaciones. Luego están las clases pasivas del Estado para los funcionarios, están en extinción desde el 1 de enero de 2011 y en la práctica se han asimilado ya las pensiones de la seguridad social. Es decir, la seguridad social sube X, las clases pasivas suben lo mismo y hay una tendencia cada vez más a igualarlo. De hecho, en la última legislación que se aprobó en diciembre, al final del año pasado, ya había una cláusula que decía que se igualaba de muchas aspectos. Y luego están las pensiones no contributivas, que son para quien no ha podido cotizar por invalidez u otros problemas y que tiene un importe anual de 5.829 euros anuales, unos 400 y pico, 421 al mes, aunque ahora en julio, debido a la subida del coste de la vida, el Estado subieron 63 euros también. Esas no las paga la seguridad social. Salen de los presupuestos generales del Estado como otras ayudas diferentes, pero tienen que gestionar las comunidades autónomas del Estado. Dice, gestiónala y yo te paso el dinero. En Andalucía muchas veces este gobierno las retrasa y por ley tienen que estar a los 90 días resueltas y concedidas y a veces en provincias como Málaga y Sevilla y Cádiz han tardado un año en gestionar. Pero bueno, son las pensiones. Nosotros nos vamos a centrar en las pensiones de la seguridad social. Bueno, también se habla de las pensiones privadas, pero las pensiones privadas en el fondo son fondos de inversión que uno mete en un banco para cuando se jubile. En la práctica, en España al menos, y en muchos países, no sirve nada más que para desgravar de impuestos. Cuando vas a recogerlas no has ganado nada. Y de hecho ahora en Inglaterra, con la bajada de impuestos que hizo la nueva jefa de gobierno, que puso en pánico a la bolsa, han estado a punto de quebrar algunos de esos fondos de pensiones privadas. Los sistemas de financiación de las pensiones básicamente hay dos. El sistema público o de reparto, que es el nuestro, en el que las cotizaciones, los pensionistas actuales pagan las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, ahora en activo, y
Y los sistemas privados, los trabajadores en activo, las personas que quieren, cotizan a su banco y así van juntando para luego. En España el sistema que hay es el de reparto, en el que los trabajadores actualmente en activo pagan las pensiones y luego cuando ellos lleguen a jubilarse se lo pagarán las que están en ese momento trabajando. No es el mismo sistema en todos los países. En España, como hemos dicho, el sistema de reparto es un buen sistema porque el reparto reparte territorialmente, es un reparto de solidaridad, etc. Otros países combinan ese sistema de reparto con una cantidad que pagan los impuestos. Dinamarca, por ejemplo, no tiene cotizaciones. Es porque tiene unos impuestos tan altos que ellos pueden pagar como quieran. Desde sus impuestos pagan todas las pensiones. La mayoría de las pensiones combinan un sistema de reparto que abona pensiones bajas, bajitas, y las complementa con otro de financiación para el que se lo ha podido pagar. Esto es un peligro que podríamos nosotros tener en el futuro cuando se pretende que haya unas pensiones de planes de empresas que completen las pensiones públicas. Se podría intentar bajar las pensiones públicas y con las pensiones de empresa completarlas. Entre ellos los economistas hablan de tres pilares de las pensiones. Las públicas, que es la que nosotros tenemos, la seguridad social, las pensiones de empresa, que son las que ahora se quieren potenciar, y el tercer pilar sería las pensiones privadas que de toda la vida se han podido contratar con un banco. En Estados Unidos las pensiones privadas son el sistema, no hay pensiones públicas prácticamente. Incluso si una empresa quiebra, se pueden perder las pensiones de sus trabajadores. En Chile, por ejemplo, Pinochet, cuando dio el golpe, hizo que para todo el mundo fueran pensiones privadas. Cada uno se pagaba lo que podía, excepto, mira qué casualidad, para los militares y policías, a los cuales les aseguró un sistema de reparto. Bueno, hasta aquí un poco esto. Las pensiones. Las pensiones, lo primero que dejar claro es que no nos las regalan, salen de nuestro salario. Nosotros cuando trabajamos estamos cobrando de tres formas. Un salario directo, el neto que cobramos la nómina, un salario indirecto que financiamos, es una parte de nuestro salario que son los bienes y servicios públicos que disfrutamos porque estamos pagando un impuesto, el IRPF o el IVA o lo que sea, y un salario indiferido, que es las pensiones que vamos a cobrar luego. Nosotros estamos pagando una cotización que podemos decir que es un salario indiferido para cuando nos jubilemos. Entonces estamos contribuyendo con nuestras cotizaciones al sistema público de pensiones. Entonces las pensiones no nos las regalan, las hemos ganado nosotros con nuestras cotizaciones y con nuestro esfuerzo. Hay que tener claro que el sistema de pensiones es muy importante en España. En España y en otros países, pero en España es la mayor fuente de redistribución de la riqueza del país. Y es un pilar básico para la cohesión social y ha sido una garantía para muchas familias en momentos de apuro. Las pensiones son ya la principal fuente de ingresos. En el 2019 ya era la principal fuente de ingresos en cerca de 800 localidades. Si observamos la zona que está en rojo en el mapa, en esa zona ya viven prácticamente de las pensiones. Las pensiones rozan la mitad de la renta de los ayuntamientos más envejecidos del noroeste y de las localidades mineras, donde por cierto hubo buenas pensiones por el trabajo en las minas. Para el economista José Antonio Herce dice son buenas noticias, porque a los pensionistas no les afecta el paro y en localidades pequeñas la actividad de estas personas genera movimientos en la economía local. Es decir, las pensiones no suponen más inflación porque no es lo que se llama inflación de segunda ronda, que es que si tú subes un sueldo, un pago a un trabajador, eso se va a repercutir en inflación. No, porque las pensiones no repercuten en ninguna empresa. Al contrario, las pensiones aseguran movimiento de dinero, aseguran consumo y aseguran que todavía haya puestos de trabajo en el comercio y muchas cosas porque las pensiones consumen. A pesar de eso, de siempre el sistema neoliberal ataca cualquier servicio público. Una vez que han agotado ya la fabricación, la producción, porque ya les queda poco más, los fondos de inversión han optado por extraer el dinero de los servicios públicos. Sanidad privada, educación privada, las residencias privadas, etc. ¿Y cuál es el sistema? Porque ellos hacen que los servicios públicos sean deficitarios, que funcionen mal, y al no tener los medios necesarios, pues la población tiene que echarse en brazos de las acciones privadas. Es lo que están intentando hacer con el sistema de pensiones. Entonces, que ahora digan que las pensiones públicas no pueden funcionar, no dan abasto, no son suficientes, es una estrategia del capital, primero para convencernos de que es así y para que intentemos contratar planes de pensiones privados. Bueno, ¿por qué este ataque? Bueno, pues el dinero de las pensiones públicas es un magnífico bocado para el capital. En España hablamos de alrededor de 170.000 millones de años, es lo que, a ver si podemos ver esto un
poquito sí. De 170.000 millones al año es lo que las pensiones públicas suponen. Entonces, para ellos, esas pensiones serían, si las ponen en pensiones privadas, sería un depósito muy, muy estable para los bancos. Un dinero ahí a fondo que no se puede sacar de 20 o 30 años. De hecho, los planes de pensiones constituyen ahora mismo, a nivel mundial, sobre la tercera parte de los flujos de capital. Ya en el informe de la OCDE de 1980 ya se hablaba de que había que subir las cuotas, reducir las pensiones, aumentar la edad de jubilación y suprimir las revalorizaciones, porque decían que el estado de bienestar se iba a hundir. Eso se ha demostrado que es falso. Y en España ya el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, en 1995, ya decía que había que contratar fondos de pensiones privados, porque el sistema público iba a ser insostenible. También fue falso porque al terminar el gobierno de Aznar, bueno, en el 2010 aproximadamente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ya tenía 70.000 millones de euros guardados. Aquí no me lo tomo esto ahora, a ver si ahora. No sé por qué no me baja. Un momentito, a ver qué pasa. Ahora. Bueno, ellos, para convencernos de que contratemos pensiones privadas, ellos están intentando crear un relato. El relato es, sobre todo, el uso de los medios. Sabemos ya desde hace tiempo que quien vence en el relato vence en la política. Entonces, ellos tratan a través de los think tanks, a través de todos los economistas que tienen comprados, a través de todos los medios que prácticamente están en sus manos, de convencernos de que las pensiones no son sostenibles. Por ejemplo, aquí hay una noticia del 12 de septiembre de 2020 del ABC, esta noticia real, ahí tenemos la dirección de internet en la que se puede ver, en la que decía: más de la mitad de los españoles cree que no cobrará pensiones al jubilarse. El 62% de los jóvenes españoles no cree que vaya a cobrar pensión cuando se jubile. Y a pesar de ello, curiosamente, dice la noticia, solo el 26% de los encuestados tiene un plan de pensiones. Lo lógico es decir, curiosamente, si no van a cobrar pensiones, estos jóvenes deberían luchar por defenderla y evitar que las supriman. Pero no, ellos lo que quieren es decirnos que lo que tenemos que hacer es, como se da por hecho, de que las pensiones se van a hundir, que compremos pensiones privadas. Es más, el chiste que acompaña, o el cómic que acompaña a esta noticia, dice: si un desconocido te dice que el sistema público de pensiones no está en peligro, corre y no mires atrás. Sí, nos quieren con anteojeras. Solo quieren que veamos lo que ellos nos cuentan. Pero la verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer como personas trabajadoras es hacernos la pregunta esa: ¿por qué no defendemos nuestras pensiones en vez de intentar olvidarlas y defender pensiones privadas? Está dando problemas esto de... A ver. No sé por qué. Vamos a ver si puedo hacerlo así. A ver si ahora puedo compartir a través de... A ver si ahora me deja. Cuando le das adelante o atrás, ¿no te pasa de página? No, me da la lata, Vale. Bueno, sí. Entre los argumentos que ellos utilizan, vamos a ver un poco rápidamente los argumentos que ellos utilizan para decir que el sistema de pensiones va a quebrar. Uno es: hay demasiados pensionistas por cada trabajador en activo y cada vez va a haber más. Eso es falso. Primero porque aquí lo que importa no es cuánta gente hay trabajando, sino cuánto se produce. Por ejemplo, los agricultores en España en 1960, el 42% de la población trabajaba en la agricultura para alimentar a este país. En el 2020 solo el 2% era capaz de producir la misma cantidad de alimentos. Es decir, que no depende de cuánta gente está trabajando. La SEA en 1980, con 32.000 trabajadores, fabricaba 400.000 coches. En el 2019, 11.000 trabajadores fabricaban 505.000 coches. Entonces, lo importante no es cuánta gente hay trabajando para mantener a un pensionista, sino cuánto somos capaces de producir con la gente que está trabajando. Y evidentemente España ha ido aumentando su PIB desde hace mucho tiempo y hay para todo. No sé qué pasa aquí, que no me deja moverme. Ahora. Y es que los factores que realmente hacen que
que haya riqueza para las pensiones no son tanto el número de trabajadores que hay, sino otros elementos. Por ejemplo, la productividad del trabajo. Ya lo hemos dicho, si antes hacían falta 30.000 personas para hacer un trabajo que ahora hacen 11.000, está claro que no es un problema de cuántos jóvenes trabajando. También en la tasa de crecimiento económico, es decir, si el PIB está creciendo más que la población, como viene ocurriendo, tocamos cada vez más por personas, incluida la población no activa. Luego está la distribución de la renta, ese es el problema. Si la riqueza se concentra en unas pocas manos, eso sí hace más pobre un país y sus servicios públicos. Y en España eso está ocurriendo. En España ahora, la clase trabajadora, en el 2008 la clase trabajadora obtenía el 50% del PIB de España. Actualmente obtiene el 48%. Ha bajado su riqueza. No hay nada más que ver los últimos datos del IBEX, que dice que las empresas del IBEX este último año, en 2021, han obtenido unos 60 y tantos mil millones de euros. De ellos, las energéticas, pues 10 y tantos mil. Es decir, que el problema es cuando la renta se acumula, la riqueza se acumula. Tampoco podemos decir que no hay gente suficiente para trabajar cuando tenemos un montón de desempleados. El problema es más bien de calidad de empleo, es decir, si se hacen contratos por horas, si se hacen con sueldos bajos. Por ejemplo, actualmente, en este mes, por ejemplo, de agosto, puede servir de ejemplo, pero en fin, en general siempre pasa eso, pero los datos de este mes de agosto dicen que hay 100.000, unos 100.000 trabajadores, 100 y pico mil, que en junio en viernes se les da de baja, lo que llaman el efecto viernes, y el lunes se les contrata. ¿Para qué? Para ahorrarse la cotización de sábado y domingo. Entonces, el problema muchas veces está en la calidad de empleo, en que se permita ese tipo de abuso, porque entonces lo que hacen los empresarios es ahorrarse cotizaciones. También el empleo femenino importa, porque más población activa es mejor. La economía sumergida, que está ocultando impuestos y cotizaciones. Y luego, pues, otro tipo de decisiones presupuestarias, como el destope de las pensiones, que es decir, los que cobren muchísimo no tienen por qué tener topa su cotización, pueden tenerla y no sé por qué. Ahora, otro argumento que dan es que vivimos demasiado tiempo. Vamos a ver. En España, en 1980, la esperanza de vida era de 75 años. En el 2022 es de 83. Por cierto, la misma que en el 2019. O sea, que con la pandemia no ha mejorado bajó un poquito en el 2021 y se ha vuelto a recuperar. Entonces tenemos la misma esperanza de vida que hace 3 o 4 años. Pero el envejecimiento no es ninguna catástrofe natural. Al contrario, muestra un gran éxito de esta sociedad que con su desarrollo sociosanitario ha conseguido un descenso de mortalidad, especialmente la infantil. Es que hay que tener en cuenta que la esperanza de vida no se basa en los años que va a vivir el anciano, sino que es la media de todo el país. Si aumenta mucho, se disminuye mucho la mortalidad infantil, la esperanza de vida, la media sube. Entonces es una media de toda la población. Lo que sí es cierto, y eso es una cosa que muchas veces se oculta, es que la esperanza de vida no es igual en un rico que en un pobre. En España un rico tiene una esperanza de vida de unos 10 años más que un pobre, por sus condiciones de vida. Es decir, un catedrático de universidad vive 10 años más que la persona que a lo mejor le está limpiando su casa. O un barrio rico de Madrid vive 10 años más que un barrio pobre de Madrid. Entonces, eso sí es un tema que tener en cuenta. Pero la esperanza de vida no es un elemento que influya en la riqueza del país ni sea ningún problema. No vivimos demasiado tiempo. A pesar de eso, sí hay organismos y hay personas que insisten en que vivimos demasiado tiempo. Por ejemplo, ha habido un informe de la OCDE de ahora del 30 de agosto, Funding the Future, que dice sobre el impacto de la población de mayor edad, y dice que hay demasiada gente viviendo muchos años y que eso impide que el país vaya para arriba porque son como un lastre, ¿no? Y sobre todo en ese informe opone a la gente mayor a la gente joven. Dice que la gente mayor gasta mucho en medicina, en necesidades, y que la gente joven es la que está pagándolo y no puede mejorar. De hecho, conocemos algunas frases célebres, como por ejemplo Christine Lagarde, cuando estaba en el FMI, creo que estaba, dijo que los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. No sé si recordáis que la respuesta esa se la dio un miembro de Podemos, Linares, cuando dijo, pues muérete tú si quieres que se muera alguien. Y hubo un problema. Claro, que le echaron la culpa fue el que lo dijo de Podemos, no a ella. Por ejemplo, Dan Patrick, que es un vicegobernador de Texas, también, curiosamente todos son mayores, pero ellos no se ven afectados por ese tema. Dijo, los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía y no paralizar al país norteamericano, deben morir.
Y Taro Aso, de 81 años, exministro de Finanzas japonés, dijo: pido a los ancianos que se den prisa en morir, para que el Estado no tenga que pagar su atención. Y que vemos que, pero bueno, 81 años, 72, 66, ellos no eran los afectados. Entonces el problema no es de mayores, el problema es de pobres. La gente que le empieza a estorbar al sistema. La gente que ya no es productiva estorba al sistema. Y hay que intentar, pues, quitarla de en medio. De hecho, en Canadá, por ejemplo, se han hecho unas modificaciones de las leyes, las cuales permiten que si una persona mayor, ya mayor y pobre, no puede pagarse la sanidad, pues que se la deje morir, que no se emplee dinero en ello. Y sin ir más lejos, es decir, algo parecido es lo que hizo Ayuso. Ayuso dio unas instrucciones, lo que se llama el protocolo de la vergüenza, impidiendo, dando instrucciones que eran una orden de servicio que tienen que cumplir obligatoriamente todas las personas que trabajan para la Comunidad de Madrid, médicos, conductores de ambulancia, todo, diciendo que los ancianos que no pudieran valerse por sí mismos, incluidos, o las personas que no pudieran valerse por sí mismos, incluidos simplemente alguien que tuviera una silla de ruedas, que no se pudieran sacar de la residencia. Las residencias llamaban y había se nombraron los médicos coordinadores de residencias en los hospitales, que eran los que decían si podían recogerlo o no recogerlo. Y la ambulancia no iba si el médico no daba esa orden. Ahora, si el médico cuando llevaba una residencia decía: ¿cómo está? Pues mira, está en silla de ruedas, no se puede disponer. Y se les ha dejado morir. Curiosamente, quien tenía un seguro privado, el seguro privado iba por él y lo rescataba. Y lo llevaba a los hospitales. Entonces, sobre eso ha habido mucho que hablar. Y en este aspecto, además, para dar más información, si se quiere, vamos a ver si yo puedo ahora compartir. A ver si ahora puedo yo compartir, pero de otra forma. A ver si puedo. Ahora, si miramos ahí más abajo, para quien quiera más información sobre este tema, ahí ya yo tengo direcciones de web en las que se puede explicar todo eso que estamos hablando. Por ejemplo, estos tres últimos, que no están en azul, de Infolible o del diario, etcétera, hablan del cómo era el protocolo de Ayuso. Este que habla del país, el tercero de los azules, habla de Taro Aso. Y bueno, el primero habla muy bien, informa muy bien, es una grabación de dos personas hablando, e informa muy bien del informe de la OCDE del 30 de agosto. Entonces, si alguien quiere más información, como supongo que está quedando grabado, pues podrá verlo ahí. Bueno, no me enrollo mucho más. Vamos a ver, presentación de diapositiva, a ver si me deja. Ahora, en realidad lo que están planteando es una guerra entre vulnerables. El capital lo que quiere enfrentar personal activo con el jubilado. Dice que los pensionistas los acusan de vivir mejor que los trabajadores. Son argumentos falsos, porque si tú reduces las pensiones, eso no redunda en una subida de los salarios. Es más, muchas familias sobreviven y han estado sobreviviendo en esta época gracias a las pensiones de los abuelos. Pero además, que es importante, todos los jubilados hemos sido activos y todos los activos van a ser jubilados. No podemos olvidar que activos y jubilados somos la misma clase obrera en dos momentos distintos de nuestra vida. Y enfrentando a jubilados con trabajadores, lo que pretende es ocultar el auténtico conflicto que es entre clase trabajadora y capital. Ya lo hemos dicho antes. Capital cada vez saca más dinero y, claro, le queda menos para servicios públicos, para pensiones y demás. Entonces, la verdadera solución, más que entre una guerra que ellos provocan o que pretenden provocar entre activos y jubilados, sería pues tener una unidad de todos y exigir unas condiciones laborales y unos salarios dignos. Porque además las condiciones laborales buenas y los salarios dignos garantizan las cotizaciones para ahora y para el futuro de los trabajadores, porque un trabajador va a cobrar una pensión en función de las cotizaciones que haga. Esa es la lucha que debemos tener en común. Y no podemos olvidar algo que me gusta a mí resaltar siempre, que Gandhi dijo: la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos los hombres, pero nunca podrá satisfacer la codicia de algunos hombres. España tiene suficiente para todos si conseguimos poner coto, no nos dejamos llevar por la codicia de algunos. A ver si puedo mover esto un poquito. Ahora, un argumento también que dicen que las pensiones en España son muy elevadas. Se dice que la tasa de sustitución o de reemplazo en España es muy alta. Es el 75% en 2021, es la más alta de Europa.
¿Qué es la tasa de sustitución? Vamos a ver. Cuando yo cobro un salario como activo, vamos a ver que es cierto. Mi pensión queda en un 75%, 75%. Es cierto que es la más alta de Europa. ¿Pero por qué? Porque las pensiones, los sueldos en España a lo mejor están en 1.000 euros y en Alemania están en 2.000. Entonces, un 75% de 1.000 euros son 750, mientras que a lo mejor un 50 o un 60% de 2.000 euros son 1.200. Entonces, el problema no es que la tasa de sustitución sea muy alta, es que hacemos un porcentaje sobre un sueldo que ya es bajo. Si los salarios son bajos, no se puede obtener pensiones altas. Las pensiones, de hecho, las pensiones españolas están entre las más bajas de Europa. El 40% de los jubilados y el 50% de las viudas no llegan a los 1.000 euros. Bueno, y las viudas, muchas de ellas juntando más de una pensión, la de viudedad y otra. Y situándose así justo en el umbral de la pobreza. El 68% de los jubilados están en el umbral de pobreza. Es difícil decir que las pensiones en España son generosas cuando vemos los datos. Es más, el gasto en prestaciones sociales en España, tanto sanidad, dependencia, pensiones, es muy baja respecto a la media de la UE. Si conseguimos otra vez, ahora. Por ejemplo, estos datos están tomados de agosto. Hice estas cuentas en septiembre y los datos estaban cerrados de agosto. La nómina de las pensiones de todos los sexos en España, menos de 500 euros, la cobraban del 6% de los pensionistas, de las pensiones. Luego hay pensionistas que tienen, un 10% de los pensionistas tienen dos pensiones, porque a lo mejor juntan una pensión de jubilación con una pensión de viudedad, por ejemplo. El 26%, otro 26% tenían de 500 a 750 euros. Y un 17% tenían de 1.000 a 1.200. Es decir, que por debajo de los 1.000 euros, si sumamos 16, 26 son 42, es decir, un 60% de los pensionistas cobran de 1.000 euros. Nos dicen, la pensión media son 1.091. Sí, pero es que la pensión media sube porque las pensiones más altas son muy altas y la suben. Pero la pensión mediana, que es la pensión mediana, es la que está justo en medio de esa pensión para arriba. Hay tantos pensionistas como esa pensión para abajo. Pues la pensión mediana está un poquito por debajo de los 850 euros. No sé si voy muy deprisa, pero bueno, continúo. Otro argumento que tienen, que las pensiones, a ver, no puedo ver casi la pantalla, no sé por qué, pero bueno. Un segundo. Las pensiones en España dependen de las cotizaciones sociales y que estas no son suficientes. Eso es falso. Es falso. Porque, según el artículo 109 de la Ley de la Seguridad Social, que está puesto el Real Decreto en el que está, dice que los recursos para financiar las pensiones serán, vamos a ir al B primero, las cuotas de las personas, es decir, las cotizaciones. Hasta ahí estamos de acuerdo. Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en su presupuesto. Es decir, cuando falte dinero, el Estado tiene que aportar. No prestar, que es lo que está haciendo, aportar. Las cantidades recaudadas en conceptos de recargos, sanciones y otros de naturaleza análoga. Los frutos o de renta, intereses de los productos del patrimonio de la seguridad social. No olvidemos, a ver si puedo quitar esto. Eso es. No olvidemos que solo en Jaén hay 81, hay un listado con 81 fincas, pisos, edificios que son de la seguridad social y no están dando ningún rendimiento a la seguridad social. Por ejemplo, los hospitales de Jaén y Linares, y ni más lejos, son de la seguridad social. En Chilluévar hay una finca rústica de 5 kilómetros cuadrados que pertenece a la seguridad social. ¿Por qué? Pues porque esto viene de productos de embargo, viene de productos fundamentalmente de las cuotas que se hicieron en edificios bastante y luego de productos de embargo. Entonces, hay bastante patrimonio. Seguimos. Entonces, y luego dice, en resumen, que no tienen por qué depender las pensiones solo de las cuotas. También hay unos recursos que tiene la seguridad social que se están desperdiciando porque los hospitales y todas esas cosas no están rentando nada. Incluso en Cádiz hay un colegio que se pagó con dinero de la seguridad social y lo está utilizando la Junta y ya está. Y el Estado también tiene que aportar lo que haga falta. Entonces, tampoco es cierto que las pensiones dependan solo de las cotizaciones. A ver. Y otra cosa que dice es que no hay dinero para las pensiones. Bueno, hemos visto antes la parte del artículo 109 que dice de dónde viene el dinero. Ahora vamos a ver la parte del artículo 109 que dice en qué tenemos que gastarnos el dinero. El dinero de la seguridad social se gasta en las jubilaciones y en las contingencias de accidentes y trabajo de enfermedades profesionales. Tienen naturaleza estos son naturaleza contributiva, o sea, esos son por lo que hemos contribuido nosotros. Tiene naturaleza no contributiva, no se paga con las cotizaciones. La asistencia sanitaria,
las pensiones no contributivas que hemos mencionado antes, el subsidio de maternidad, los complementos mínimos de las pensiones en la sociedad, que es un complemento que se da a las pensiones cuando son muy bajas, el ingreso mínimo vital tampoco. Es decir, que hay cosas que no se pagan con las pensiones. Sin embargo, se han estado pagando a costa de las pensiones. Eso es lo que se ha llamado a ver si me acuerdo la palabra, los gastos impropios. Los gastos impropios. Entonces se ha estado vaciando el dinero de la seguridad social porque hemos estado gastando dinero que no tenía que pagarse con las cotizaciones. No lo digo yo, lo dice, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, dice que solamente de dos partidas, lo dijo esto en diciembre de 2018, le debe el Estado a la seguridad social 103.690 millones de euros de haberse gastado cosas de hospitales, etcétera, que no tenía que haberlas pagado la seguridad social. E incluso las recomendaciones del Pacto de Toledo, la primera dice que se han estado pagando también cosas que se llaman gastos impropios y a costa de la seguridad social. Por ejemplo, dice el Pacto de Toledo emplaza a acabar con el déficit de la seguridad social y la necesidad de un ejercicio didáctico para explicar a la población que gran parte de este agujero se debe a la asunción de determinados gastos impropios que no deben haber sido asumidos por las cotizaciones sociales. Así, la Comisión propone que estos gastos impropios pasen a ser sufragados por los presupuestos generales del Estado, que es lo que tuvo que hacerse desde hace tiempo, financiados por la Fiscalidad General. Y no por la sociedad que a la que se está vaciando de dinero con eso. De hecho, la seguridad social llegó a tener, si hacemos las cuentas, voy a intentar otra vez quitar esto para mostrar todo el documento. A ver. Sí. Aquí hay un estudio hecho por Amando de Miguel, un economista, en la que hace un cálculo desde que se empezaron las cotizaciones. Si de las cotizaciones descontamos lo que se ha gastado en pensiones, pues vemos que hubiera juntado y no se hubieran gastado en otra cosa, es decir, tanto de cotizaciones menos tanto de pensiones. Hubiera habido a finales de 2016 casi 600.000 millones de euros de la seguridad social que se han ido detrayendo. Por ejemplo, en sanidad, muchos de ellos en sanidad. Hasta 1986 la sanidad se pagó con las cotizaciones, se construyeron hospitales con las pensiones y muchas cosas. En 1986 ya la ley de sanidad lo impidió. Hasta el 2000 se siguieron gastando dinero de la seguridad social en otras cosas que no eran, hasta que se acordó hacer el fondo de reserva. El fondo de reserva del que se habló, vamos a ver dónde estoy. El fondo de reserva se empezó a hacer en el 2000. Bueno, pues ese fondo de reserva del 2000 llegó a tener casi 70.000 millones de euros en el 2011. Pero vino Rajoy. Y Rajoy, para empezar, quitó una ley que decía que no se podía detraer del fondo de reserva más del 3% cada año, por la idea de que aguantara hasta 2050, quitó esa ley y empezó a sacar dinero. Empezó a sacar dinero del fondo de reserva hasta que prácticamente en el 2017 se lo había fundido ya. ¿En qué se gastó ese dinero Rajoy? Bueno, pues Rajoy con eso pagó cursos para los parados, pagó pagó, por ejemplo, las tarifas planas para que ayudara a que se contratara a trabajadores, no se cobraban las cotizaciones, permitió mucho, dejó de pagar las cotizaciones de los desempleados. Antes los desempleados para sus cotizaciones, para que no perdieran, las pagaba el Estado, dejó de pagarlas y lo utilizó en muchas cosas, en los complementos mínimos, muchos gastos impropios. Y Rajoy, para no pagar del Estado, de sus propias cuentas, estuvo gastando el fondo de pensiones, hasta el punto de que prácticamente 70.000 millones que había se los fundió en 5 años. Entonces, bueno, está claro que los argumentos que utilizan no valen. No hay un envejecimiento de la población que sea demasiado para los trabajadores que tenemos activos. El aumento de la esperanza de vida no obliga, no vivimos demasiado tiempo. Las pensiones en España no son demasiado elevadas. En la tasa de reposición no es. Un momentito. La tasa de reposición no es alta, no es demasiado elevada comparada al resto de Europa. Las pensiones no dependen solo de las cotizaciones sociales, sino que ya hemos visto que dependen también de los bienes que tenga la seguridad social y de las aportaciones obligatorias del Estado. Hay que reconocer una cosa, este gobierno desde el 21-22, desde hace un año o dos, está transfiriendo a la tesorería de la seguridad social entre 20 y 30.000 millones al año precisamente para que esta tesorería pueda pagar los gastos impropios que no le corresponden a las pensiones. Y también es cierto que no hay dinero para las pensiones porque hemos visto que se lo han fundido. No obstante, a pesar de lo que se han fundido,
cuando hay suficiente trabajo, como ahora que en este año han subido el número de cotizantes, prácticamente los cotizantes, lo que abonan los cotizantes y lo que pagan las casas de pensiones casi se igualan, ¿eh? Bueno, ya hemos metido un rollo un poco por ahí de los argumentos. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la seguridad social en España. Ya hemos dicho que Solbes en 1985 dijo que aquello de que convivíamos demasiado tiempo, de que había que bajar la pensión, etc. Antes de 1985 la edad de jubilación estaba a los 65 años. Eso se cambió, ha habido sucesivas reformas, eso se cambió en el 67. Perdón, en el 2011. 2011 fue una reforma del PSOE y en 2013 la completó Rajoy por su cuenta. Y subió la edad de jubilación hasta los 67 progresiva, como sabéis. Actualmente estamos en 66 años y unos meses. El periodo de cómputo, que es lo que a ti te cuentan para tener derecho a una pensión y sobre lo que van a hacer tu base, la base reguladora se llama ¿cómo te voy a pagar yo a ti? ¿Cuál es tu pensión? Pues según hayas cotizado tú, esa es tu base reguladora. Si has estado pagando de sueldo de 2.000 euros, pues tu base reguladora se acercará a eso. Si has estado pagando por sueldo de 500 euros, tu base reguladora será más baja. El periodo de cómputo era 2 años, después pasó a 8, después a 15, ahora está en 25, y es que iba a estar hablando, lanzando globos sonda de que si quiere que sea 35 años antes de poder cobrar el 100% de la cotización, el 100% de la base reguladora. Quiere contar 35 años. No va a quedar en 35, pero tampoco va a quedar en 25, va a intentar subir. Para poder cobrar esa base reguladora que hemos hablado, que está en función de lo que has estado pagando, el 100% de esa base reguladora pasa como hemos hablado antes de las clases pasivas, que si no has cumplido 35 años no cobras el 100%, pues aquí igual. En el 85, si tenías 10 años trabajados, pues ya cobraba el 100% de la base. Eso fue subiéndose 15, 35 y actualmente, cuando tengas 37 años cotizados, podrás cobrar el 100% de la base reguladora, que además se ha hecho con un periodo de cómputo ya de 25 años que coge, como siempre se cuentan los años últimos, no igual los dos últimos sueldos que los sueldos de hace 20 años, por lo cual se pierde. En cuanto a la revalorización de las pensiones según el IPC, se empezó en 1985, una revalorización parcial, en 1997 se acordó revalorizarla según el IPC y en el 2011-2023 se quitó eso. Se dijo que ya no se revalorizaban según el IPC. De hecho, Zapatero en el 2011 subió las pensiones un 0%, excepto las mínimas, que subieron un 1%. Bueno, entonces esa es la evolución. ¿Qué ha pasado en este último decenio? En este último decenio, como hemos visto, hemos dicho que había Zapatero firmó en el 2011, la firmó en el 2010 y se aprobó en el 2011 según la ley. Zapatero firmó con Comisión UGT y las patronales el acuerdo de la reforma de las pensiones que alargaba la edad de jubilación hasta los 67, que incrementaba el periodo de cómputo, como hemos dicho, hasta los 25 y que aumentaba progresivamente de 35 a 37 años lo que teníamos que tener cotizado para tener derecho al 100% de la pensión. También congeló las pensiones, no las subió según el IPC. En 2013, Rajoy establece el llamado factor de equidad o factor de sostenibilidad, que era que a partir de 2019 iban a hacer las cuentas. Diga usted, si usted en 2019 aquí la esperanza de vida está en 80 años, estaba en 80 años y ahora vemos que está en 85, pues usted vamos a hacer las cuentas. De 65 a 80 era 15 años, de 65 a 85 son 20. Usted lo que ganaba para 15 se lo vamos a repartir en 20 años. Eso va a depender del año que usted viva y va a depender también de que las pensiones estén bien de dinero. Como las pensiones nunca han gastado dinero, bien, porque nos las hemos gastado, era un truco para bajar las pensiones en el futuro según una fórmula que parecía lógica, pero que era en realidad un truco. Y mientras tanto, mientras llegaba el 2019, acordó subir las pensiones en un 0,25% anual. Como reacción ante esta subida es cuando surgen hace unos 5 años los movimientos de pensionistas. Y entonces conseguimos que la subida de las pensiones sean según el IPC, no el 0,25, se consigue en 2018, que se elimine el factor de sostenibilidad, que era esos cálculos que él hacía, que si íbamos a vivir más cobráramos menos, y si el sistema de pensiones estaba bajo, estaba mal, pues menos todavía, conseguimos que eso se elimine. Realmente lo detuvieron, se detuvo. Cuando se ha eliminado ha sido ahora, en este año, mejor dicho, el año pasado con este gobierno. Entonces, los movimientos pensionistas conseguimos, entre otras cosas, eso. El IPC y eliminar el factor de sostenibilidad. Y ahora llegamos al actual gobierno. Las medidas del actual gobierno que está haciendo un cambio en profundidad son, primero,
recupera por ley la subida de las pensiones según el IPC. Pero ojo, nos engaña. Es lo que llaman el IPC medio. Es decir, el IPC en enero que ha subido en 0,2, en febrero ya está en 0,6, en marzo está en 0,8, en abril está en 0,1. Pues si yo cuento 0,2, 0,6, 0,8, 0,1 y saco la media final de año, si a final de año ha sido como el año pasado un 5,5%, en realidad me sale un 2,5%, porque está contando las subidillas chiquitillas y al final una media. Yo de noviembre a noviembre, que es cuando calcula la subida de las pensiones, de noviembre, donde antes pagaba 100 euros, le pago 105,5. Pero es que en enero pagaba 100,2, en febrero 100,4, y entonces me saca la media y me sube un 2,5%. Dicen que suben según el IPC. No, es según el IPC medio, lo cual significa que hemos perdido el año pasado un 3% en las pensiones. Elimina el factor de sostenibilidad. Eso se ha conseguido ya el año pasado. Lo sustituyen por un MEI, que es un mecanismo de equidad intergeneracional, que está todavía sin definir del todo, porque además Europa se está oponiendo, y que consiste fundamentalmente en que a partir de este año, o del que viene, porque está sin concretar, será a partir del año que viene, las empresas van a incrementar un 0,5% sus cotizaciones y los trabajadores un 0,1% para fundar un nuevo fondo de reserva, para intentar volver a formar un fondo de reserva por el que se ha cargado Rajoy. Se penaliza la jubilación anticipada, que es forzada en muchos casos por haber quedado en paro la persona implicada, es decir, si no podía, si estaba en el paro, pues ya necesitaba dinero, se jubiló anticipadamente, aunque fuera por menos. Y se incentiva el retraso de la jubilación hasta los 67, por encima de los 67 años. Usted se tiene que jubilar. ¿Quiere seguir más tiempo? Pues le incentivamos. No ha adoptado ninguna subida seria de las pensiones mínimas por encima del resto y entonces pues así no llegan nunca ni al salario mínimo interprofesional, ni siquiera por encima de un umbral de la miseria. No recoge ninguna medida efectiva para reducir la brecha de género, que al contrario, la brecha de género crece, porque si ahora me cuenta 25 años en vez de 15, pues es más difícil para una mujer que muchas veces no ha podido trabajar tantos años porque obligaciones familiares, porque a la mujer no se las contrataba, si se las contrataba era con sueldos menores, en realidad le dificulta el poder aproximarse a la pensión de los hombres, aumenta la brecha de género. Y no elimina, sino que consolida los aspectos regresivos de la reforma de 2011, que los pensionistas pedimos que se quitaran. Es decir, que el cálculo de la pensión fuera a partir de 15 años de 25, que con 35 años se podría obtener el 100% de la pensión, que nos jubiláramos a los 65, y nada de eso ha resuelto. Positivo, según el IPC, pero tampoco un IPC real, ¿eh? Y eliminar el factor de sostenibilidad. Eso es lo más positivo. Ha habido también dos cosas gordas. A ver, aquí. Ha habido dos cosas gordas que sí que hay que prestar atención. Uno es la auditoría de las cuentas de seguridad social. Nosotros llevamos pidiendo, por eso que hemos dicho de que hay más de 100.000 millones de euros que consta el Tribunal de Cuentas de España, no lo decimos nosotros, consta que se han gastado de las pensiones, que no eran pensiones, estamos pidiendo una auditoría. El gobierno nunca quiso hacerlo. Pero cuando tuvo que aprobar la última ley en noviembre, diciembre del año pasado, necesitaba los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña ha sido el grupo parlamentario más combativo en este tema en defensa de las pensiones. En concreto hay un diputado que se llama Jordi Salvador, que ha sido maestro de la UGT, que está muy bien informado y que escuchar sus discursos en el Parlamento son muy interesantes, y dijo que ellos no firmaban, salvo que le garantizaran por ley que se iba a hacer una auditoría. Entonces se dijo, un adicional de esa ley para que ellos la firmaran fue, en el plazo de un mes a partir de aprobar esta ley, el gobierno encarga una auditoría y en 6 meses tiene que estar hecha. Los 6 meses ya han pasado, esto fue el final del curso pasado. No se ha empezado siquiera, a pesar de que está en la ley y el gobierno no está cumpliendo la ley. ¿Por qué? Pues porque el gobierno no quiere, aunque ya lo sabe, no quiere reconocer por ley que se deben más de 100.000 millones a las pensiones. Eso, entre otras cosas, demostraría que las pensiones no están en crisis, que es el argumento que tienen quienes quieren mandarnos las pensiones privadas. Y luego hay otra cuestión, la última ya no enrollo más, que son los planes de pensiones de empleo. Tenemos las pensiones públicas y Escrivá pensó que podrían montar también una especie de pensiones privadas, pero organizadas por las empresas y los sindicatos que estaban en esa empresa. Entonces él propuso un macrofondo que contara con el apoyo y promoción del Estado, pero que dejaba en manos de bancos gestores. Eran como pensiones privadas en manos de las empresas, gestionadas por empresas y los sindicatos. Esto ya existe en el País Vasco. En el País Vasco existen esas pensiones y en su momento los sindicatos vascos lo apoyaron.
ELA y el otro lo apoyaron también. LAB y ELA. Pero el año pasado ya, no, el año pasado quizás, LAB ya dijo, me borro porque esto es un fracaso. Entonces, es un producto financiero de ahorro para la jubilación, pero en vez de hacerlo como tú te lo hacías con el banco cual, te lo hace a través de la empresa. ¿Esto qué ventajas da o qué inconvenientes tiene? A la empresa le permite desgravarse hasta 400 euros al año de las cotizaciones. Es decir, que si la empresa hace eso, la seguridad social por cada uno cobra 400 euros menos. Con lo cual está empobreciendo la seguridad social. Al trabajador que lo hace se puede desgravar hasta 8.500 euros al año, por lo cual está empobreciendo los presupuestos del Estado. Y aparte, el Estado estaba dispuesto a hacer aportaciones públicas iniciales para darle fuerza al fondo este. Conclusión, que este es el plan estrella de Escrivá, crear estos macrofondos donde él quiere que haya hasta 8 millones de trabajadores metidos, pero que en realidad hay una forma de ir reduciendo la seguridad social, las cotizaciones de la seguridad social y los pagos de seguridad de jubilación, y a cambio las completando con las empresas que puedan y las completando con estos planes de pensiones de empleo. Bueno, pues eso es un poco el motivo porque os he explicado un poquito el tema, no sé si me he enrollado mucho, y estos son los motivos, entre otros, que nos han llevado a la manifestación del 15 de octubre. Subida de las pensiones y salarios con el IPC real, salarios, porque los salarios son fundamentales. Los salarios son claves primero, para los trabajadores que tengan un trabajo digno. Segundo, porque a mayor salario, mayor cotización, te asegura la seguridad social y además le aseguran mejores jubilaciones a ellos. Entonces no queremos una subida media del IPC medio mes a mes. Porque aquí este mismo año, pues a lo mejor en enero, febrero estaba en un 1, ya vamos por el 8. ¿Qué me van a hacer? ¿La media del 1 al 8? También que las pensiones mínimas se igualen al salario mínimo. Ahí hecho ha habido un acuerdo entre todas las organizaciones que estamos, como veis, estamos bastante, ASUBI, COESPE, el MAT, MODEPEN. Porque sobre eso también hay muchas clases de pensiones mínimas. Y eso hay que matizarlo un poco. Pues hay gente que cobra 2 pensiones. No le puedes dar 2 pensiones mínimas porque estés pagando el doble del salario mínimo. Pero en fin, unas pensiones mínimas por lo menos dignas y justas. Pedimos también la auditoría pública, ya he explicado por qué, y pedimos que no haya recortes en las pensiones y no a la privatización de lo público, en concreto a la privatización de las pensiones públicas. Entonces, nosotros tenemos muy claro, sabemos decir, bueno, esta por ejemplo es una pancarta de Jaén, y esta es la pancarta del Movimiento Andaluz. Entonces sabemos decir, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, o las pensiones, los servicios públicos se defienden. Yo tengo otro dicho, que es que gobierne quien gobierne, los derechos que no se defienden se pierden. Y una vez que se pierden, es muy difícil recuperarlos. Bueno, pues más o menos. Yo creo que ya no he querido tampoco alargarme mucho, pero un poco esa es una exposición general de qué son los sistemas de pensiones, de cuáles son los argumentos que utilizan contra las pensiones y cuáles han sido los últimos años de evolución de los cambios que se han producido en las pensiones. Así que espero no haberme enrollado demasiado. Que va, Juan, ha estado estupendo, nos ha dado una visión con sus respectivos detalles de, bueno, pues la estrategia esta general de voy a deteriorar lo público para hacer negocio privado, y la verdad que ha estado muy, muy interesante. No sé si Rubén quiere ahora organizar un poquito de debate y demás. Pues lo suyo es que si alguien tiene preguntas, pues las lance ahora, las va apuntando todas, Juan, si quieres, y va respondiendo una a una o todas a la vez, como tú, vamos, tú mandas, Juan. Bueno, sí, vale, vamos hablando de lo que queráis. Lo que queráis, pues lo que yo sepa contestar, lo contesto. No me extendió ya mucho en el manifiesto que tenemos aquí de la concentración de la manifestación del 15, porque en realidad la he explicado con ese cartel y las motivaciones las he ido explicando antes, lo de la auditoría, lo de la IPC, etcétera, ¿no? Entonces, si queréis, pues vamos comentando lo que os parezca. Yo tengo en verdad una pequeña pregunta. Lo que se habló hace unos años de lo de la mochila austríaca es esto que está hablándose de lo de las empresas, ¿no? No, es parecido. La mochila austríaca, te lo van, tu pensión, es decir, lo que la empresa tiene que pagar de tu cotización te la va dando a ti y te va entrando en una cuenta tuya. Esa cuenta tuya se te queda a ti guardada y te sirve para si tienes un problema de paro, pues si cambias de empresa te la llevas contigo. Pero te sirve para si tienes un problema de paro o para cuando te jubiles.
No es como lo de la empresa. Lo de empresas va a parar a un fondo. Lo que yo hablo de la empresa va a parar a un fondo con aportaciones de la empresa, que se puede grabar hasta 400 euros al año de cotizaciones y con las aportaciones del trabajador. Y ese fondo, ese macrofondo se guarda hasta el final, hasta que uno se jubile. Y es gestionado por bancos, por fondos de inversión, etcétera. Y esa es una pelea que han tenido ahí el Estado y los demás. Y esto es tuyo. Si tú, Jorge, Rubén, estás en una empresa, la cotización te la va guardando a ti. En una historia, una bolsa para ti, por así decirlo. Te cambias de empresa, te sigue. Y te vas a otra empresa, sigue creciendo. Pero si te tiras en el paro mucho tiempo, empiezas a tirar de esa mochila. Y si te jubilas, tiras de esa mochila. ¿Qué pasa? Que en Austria eso funciona porque en Austria el paro es del 2%. Tú en Austria, cuando te dejas una empresa porque quieres prácticamente y te vas a otra. En España eso no tendría sentido. Entonces la mochila austriaca es lo que te iba a dar la empresa que te dice, no es para ti, tú te buscas la vida. Eso funciona en un contexto prácticamente de pleno empleo. Aquí no funcionaría. Sí, parece que Manuel quería alzar la mano, quería preguntar algo. Sí, Juan, yo quería que contases un poquito el tema de los planes privados de empresa, que al final no es ni más ni menos que productos financieros, los posibles riesgos que pueden ocurrir comparado con otros países, ¿no? Y las limitaciones que tiene a la hora de adelantar el reembolso de esos planes privados de pensiones y la fiscalidad que tienen. Si puedes ampliar un poquito eso, por favor, porque nos están bombardeando con el tema de los planes privados de pensiones y nos están dejando caer un titular, pero detrás de eso hay bastantes cosas más que no son tan bonitas como la pintan. A ver, los planes privados de empresa, los planes privados, mi plan privado es el que yo me monto con el banco, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los planes privados de empresa que ha potenciado Escriba. Esos irían a un macrofondo que gestionado por determinadas entidades financieras, Mafre, por ejemplo, Mostros Interés, bancos también y fondos de inversión. Aunque todos me interesa, pero no me interesa porque me está dando muy poco dinero. Todos quieren llevarse un tanto por ciento más fuerte de esa gestión. En cualquier caso, el gobierno ha dicho que el porcentaje que esos bancos se lleven, o esos fondos de inversiones se lleven de esa gestión debe ser inferior a lo que están cobrando ahora los bancos por gestionarte tu pensión privada. Que es que los bancos que gestionan tu pensión privada se están haciendo de oro a costa tuya. Yo conozco ya muchos casos en los que gente que estaba muy contenta porque cada vez que metía un dinero en su pensión privada, el gobierno le grababa hasta 5.000 euros. Oye, qué contento estoy. Cuando llegan a cobrar su pensión, ya se la devuelve, el gobierno dice, oye, sobre 40.000 euros me debe 8.000. Y muchos han dicho, pero esto es una tontería. Máxime cuando las oscilaciones de la bolsa han dado lugar a que muchos de esos fondos de inversión, esas pensiones privadas, hayan ido al fracaso. Los planes de pensiones de empresa, esos no son privados tuyos particulares, sino que lo organiza la empresa y tú te apuntas si quieres. Y se gestionan por esos fondos de inversión que hemos dicho, con un consejo de vigilancia en el cual estarían determinados sindicatos y estaría gente del gobierno también, que vigilan cómo están esos fondos. Desde el momento en que invierten, corren peligro. Es decir, ya hemos dicho, han estado a punto de quiebra los planes privados de Inglaterra cuando se montó el pánico y la libra se hundió porque la nueva presidenta del gobierno, esta que no me lo recuerdo ahora, esta nueva, dijo que iba a regalar 45.000 millones a los ricos y la libra se hundió, tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra y estuvieron a punto se vieron en la quiebra muchos fondos de inversión, porque de planes de pensiones, porque si tú donde antes tenían 1.000 millones en acciones, de pronto esas acciones se vuelven 700, a ver cómo las devuelven. Entonces, no sé exactamente a qué te referías. Tienen la garantía se supone que tienen la garantía del Estado. Eso quiere decir que en caso de que las cosas fueran muy mal, encima nos iba a costar a nosotros los dineros rescatar esos fondos. Entonces, no tienen el mismo peligro, teóricamente, una pensión privada, pero sí están en peligro. Sí están en peligro. Y además suponen, a nosotros nos supone, a la población nos supone desgravaciones de hasta 8.500 euros en la renta y que se compatibilizan con otros 1.500 euros que pueden desgravar los planes privados particulares, por lo cual una persona con mucho dinero puede grabarse 10.000 euros al año. 1.500 por una pensión privada, 8.500 por un plan de empresa y además reduce las cotizaciones. Y sobre todo tiene el peligro de que al Estado le dice, bueno, como tenéis pensiones privadas aquí de empresa, el 70% no pasa nada porque yo baje las pensiones públicas. Entonces, eso es siempre una excusa
que las pensiones públicas se van reduciendo, porque bueno, tampoco eso le pilla a los cuatro desgraciados que no han podido hacer nada. Y la masa se queda así con un poquito más, ¿no? Entonces ese es un peligro de ahí. No sé si quería alguna cosa más en concreto sobre el tema. Ana, has pedido palabra, adelante. Sí, porque he leído una noticia, no sé si me escucháis bien, ¿me escucháis bien? Sí. He leído una noticia en El País al mediodía que ponía que el gobierno había propuesto en los presupuestos para el año 2023 subir las pensiones un 8,5% y equipararla al IPC, será, no, no sé, Sí. ¿Eso han contado con vuestras plataformas o lo han hecho de manera...? No, ¿no? Nunca. A ver, ellos, sí, esa noticia la he visto yo también, porque la había salido el gobierno. Creo que suben las pensiones. El presupuesto de pensiones sube un 11%, creo, porque va a haber más pensionistas además. Y, por cierto, España gasta ahora mismo en pensiones un 12% del PIB. En su momento cumbre, cuando haya más pensionistas, se prevé un gasto de pensiones de un 15% del PIB. Parece mucho, pero, por ejemplo, Francia e Italia están gastando en este momento un 15 o un 16% del PIB en sus pensiones. Y además ya hemos dicho que el gasto en pensiones es un gasto que en vez de hacer daño a la subida del IPC, lo que hace es activar la economía, porque se sigue gastando. Bueno, pues sí, ellos han calculado un 8,5 de subida. Ellos están calculando el IPC medio y habrán hecho ya sus cálculos, sus previsiones de hasta dónde llega en noviembre, porque ellos calculan siempre las pensiones se calculan de noviembre a noviembre. Estamos en octubre, ellos habrán hecho las cuentas. Pues si hacen eso, cumplirán con lo que afirmaron del IPC medio que iban a hacer. El año pasado nos costó una pérdida del 3%, porque de noviembre a noviembre subimos un 5,5%, pero el IPC medio contado mes a mes era un 2,5%. Este año, si han estado más altos por encima del día 2 o 3 meses, ahora este año ya este mes estamos en 9%, y no sabemos cómo acabará octubre, cómo acabará noviembre, ellos habrán calculado que el IPC medio puede quedar 8,5%. ¿Puede parecerse eso al final a la subida de noviembre a noviembre? Podría parecerse. En este caso podría parecerse. Pero hay otra cosa. Mientras tanto, la gente está soportando la subida. Es decir, quien cobraba 100 euros en noviembre y pagaba por una cosa 100 euros en noviembre, en julio le costaba 110. Él estaba cobrando 100 nada más. Nosotros, como Movimiento Andaluz, pedimos que en julio, lo mismo que se hizo con las pensiones no contributivas y con el ayuda que hay, el mínimo vital, que se les subió una cantidad, dijimos que a las pensiones más bajas, por debajo de cierto nivel, se les subiera en julio un 5 o un 6% para que por lo menos aguantaran hasta que llegara final de año. Si luego al final de año les daban el otro 4% que les faltaban, pero por lo menos estaban cobrando un poquito más. Esa campaña la hicimos Movimiento Andaluz, nada, tontería que habría que. Y desde luego con nosotros nunca, sí se han reunido alguna vez, a veces tenemos reuniones, pero vamos, ellos hacen sus cuentas, ellos todo lo quieren negociar con la mesa esta de comisiones, UGT y la CEPIME y la COE, es con quien ellos negocian. Es cierto que hemos tenido algunas veces contactos con ellos, pero vamos, no pasan de ser contactos de cortesía. Muchas gracias, Juan. Súper interesante. Nada, Ana, gracias. Bueno, pues parece que no hay más preguntas por ahí, ¿no? pues ya está. Espero que no haya sido muy aburrido, que haya sido algo útil. Eva, ha sido muy, muy ameno y muy enriquecedor. Y te damos encarecidamente las gracias y a todos y a todas las que habéis asistido también a esta conferencia, muchas gracias por estar y participar. Hasta otra, entonces. Gracias a vosotros. Luego, muchas gracias. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.